porque no he encontrado nada en el Classroom ni en el Drive. YouTube, están en mi canal. En YouTube. Ah, ok. Mm, listo. Entonces, como les iba diciendo, esta matriz no cumple la condición de que todas las filas con solo ceros o filas nulas, llamémoslas así también, están en la parte inferior. Esta otra cumple esa condición. En realidad sí, no se les olvide que si ustedes no pueden demostrar que no lo cumple, entonces sí lo cumple, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna fila con ceros, entonces sí cumple que las filas con ceros estén abajo, porque pues usted no puede mostrar alguna que no lo esté cumpliendo. ¿Listo? Entonces esta, digamos, entre comillas, también cumple esa condición. Esta matriz la cumple. Listo. Esta la cumple porque la fila que tiene cero sería la columna 3 que se volvería la fila 3 porque está transpuesta y sería la última, ¿cierto? Continuemos. Esa es la primera condición que debe cumplir. Si hay filas con ceros, están en la parte inferior. La siguiente es, el primer elemento no nulo de cada fila es uno y se denomina uno principal de la fila. Eh, esta matriz cumple esa condición. ¿Sí? Y la matriz identidad cumple esa condición, ¿sí? ¿Cierto? Listo. La última condición es el uno principal de cada fila debe estar a la derecha del uno principal de la fila inmediatamente anterior. Es decir, por eso se llama matriz escalonada. Porque si aquí hay un uno en una fila, en la siguiente fila el uno tiene que estar o aquí, o aquí, o aquí. Pero no puede estar debajo ni a la izquierda. Tiene que estar en posterior a eh, el uno de la fila anterior. Entonces, esta matriz cumple las tres condiciones. Sí, ¿cierto? Esta, listo. Parece que quedó bien claro el concepto de matriz escalonada, porque pudieron haber pensado que no, porque tenía que estar aquí. No, puede estar en cualquier espacio que esté a la derecha, es decir, con tal de que no esté abajo, puede estar en el siguiente o en el siguiente a ese. ¿Listo? Entonces, muy bien.
La segunda condición es que si hay elementos distintos de 0 en la matriz, en cada fila, el primero de esos elementos debe ser un 1, ¿sí? Es decir, esta ya la incumple. ¿Por qué? Porque el primer elemento de la segunda fila es un 4, o sea, el primer elemento no nulo, que es un 4, ¿sí? Entonces tiene que ser un 1 para que se cumpla. ¿Listo? Vale, entonces continuemos. Entonces esa es una matriz escalonada por filas. Ahora, la siguiente condición dice, si además de cumplirse lo anterior, las columnas con un 1 principal en alguna fila solo tienen ceros en sus otras filas, esta matriz es escalonada reducida por filas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, tomemos un ejemplo de los de aquí. Esta de aquí dice, si además de cumplirse lo anterior, entonces ya lo miramos, se cumple todo lo anterior. Para cada columna con un 1 principal, las demás casillas son 0, entonces digamos, aquí hay una columna con un 1 principal y las demás son 0. Aquí hay otra columna con un 1 principal y los demás elementos son 0. Y aquí hay otra columna con un, bueno, aquí no hay un 1 principal, entonces esa no nos interesa. ¿Listo? Entonces, esta sí cumple esa última condición para ser escalonada reducida. ¿Listo? Esta de aquí la cumple y si no la cumple, ¿por qué no la cumple? Correcto, por el 5 no la cumple, ¿cierto? Aquí hay un 1 principal, los demás elementos son 0. Aquí no hay un 1 principal. Aquí hay un 4, pero ese 4 no afecta en nada porque la condición dice, en las columnas donde haya un 1 principal. Un 1 principal es un 1 que además es el primer elemento de esa fila, el primer elemento no nulo. Entonces este 4 no afecta en nada, pero aquí sí afecta el 1 y este 5 de acá no permite que sea escalonada reducida. Para que sea escalonada reducida, este 5 tendría que ser un 0. ¿Listo? Según esta última condición, que es para que se llame escalonada reducida. ¿Vale? ¿Es clara la definición de matriz escalonada y matriz escalonada reducida por filas? No. Si hay un 1 principal, los otros elementos, todos los otros tienen que ser ceros. Fíjense. Tiene solo ceros en sus otras filas, ni no en las anteriores, no en las siguientes, sino en todas las demás. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta aparte de la de David antes de continuar? Ok. Esperemos a ver qué pregunta Luis. Lady. No le quedó claro por qué esta no es escalonada. Esta es la que pregunta. Esa sí es escalonada, ¿sí? Cumple las tres condiciones para ser escalonada. Lo que no es escalonada reducida. Para ser escalonada reducida, donde haya un 1 principal,
tienen que haber ceros en las demás filas. En la columna donde haya un 1 principal, como esta, en las demás tienen que haber ceros. En este caso hay un 5, que no es cero. ¿Listo? Un elemento distinto de cero, María Alejandra. Eso significa no nulo. Ya, sí le quedó más clara, sí le quedó claro que esta es escalonada, pero no escalonada reducida. ¿Listo? Listo. Les doy un momento más para que terminen de copiar. Vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver otra definición que se llama operaciones elementales. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estas operaciones elementales? La primera es intercambiar filas. ¿Listo? Entonces se pueden intercambiar filas de una matriz. Entonces puedo pasar una fila al lugar donde estaba otra. ¿Vale? Por ejemplo, esta matriz. Podemos cambiar la fila 1 por la fila 2. ¿Qué haría? 2, 4, 6, 1, 5, 8 y 0, 1, 0. ¿Listo? Entonces eso es un intercambio de fila. Podemos multiplicar alguna fila por un escalar distinto de 0. ¿Listo? Entonces podemos tomar, digamos, sigamos con esta matriz. Tomar la fila 1 y volverla la fila 1 por un escalar distinto de 0, por ejemplo 2. Entonces ahora la fila 1 es esta, ¿no? Entonces sería 4, 8, 12, 1, 5, 8 y 0, 1, 0. ¿Listo? Entonces esa es otra operación elemental. Multiplicar toda una fila por un escalar. ¿Listo? Podemos hacer otra, que esta ya es un poquito más interesante, que es reemplazar la fila I por la suma de esta más una fila J. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que en la definición de la diapositiva dice A, intercambiar la fila I con la columna J, pero pues en el ejemplo mostró que se cambian, eran filas entre filas, más no fila con columna. ¿Eso no sería hacer la traspuesta? Sí, no, no, no. Es un error ahí en la diapositiva. En un momento. Ah, ok, gracias, profe. Ahí va fila. ¿Listo? No es columna, sino fila. Muchas gracias a quien hablo, que no puede ver quién era. ¿Vale? Muchas gracias. Listo.
Entonces, como les estaba diciendo, se pueden sumar dos filas. Entonces podemos tomar la fila 1 y volverla la fila 1 más la fila 2. Eso nos daría la fila 1 es 4, 8, 12 y la volvemos la fila 1 más la fila 2. 4 más 1 daría 5, 8 más 5 daría 13 y 8 más 12 daría 20. La fila 2 se mantiene igual, no le hicimos ningún cambio, al igual que la fila 3. ¿Listo? Entonces esas son las operaciones que podemos realizar, digamos las básicas. ¿Qué sigue? Podemos hacer combinaciones de operaciones. Entonces, por ejemplo, fíjense en esto. Para una matriz 2 por 2 para que sea un poquito más rápido. Tomemos esta matriz 2, 4, 1, 2. ¿Cierto? Entonces, si hacemos esto, primero convertimos a la fila 2 en 2 veces la fila 2. Después, listo, y hacemos esa operación. 2, 4, 2, 4, ¿cierto? Y después hacemos esta otra. A la fila 1 la convertimos en la fila 1 menos la fila 2. Eso nos quedaría 0, 0 porque la fila 1 es 2 y menos 2 da 0. La fila 1 es 4 y menos 4 da 0. Entonces sería esto y 2, 4. Y después volvemos a volver a la fila 2, un medio de la fila 2. Entonces quedaría 0, 0, 1, 2. Entonces ahí hicimos tres operaciones elementales, pero esto se puede escribir como una sola operación elemental. ¿Listo? Entonces para que vean que simplemente vamos a cortar un poquito este proceso y entonces sería algo así. Voy a hacerlo aquí mismo. Tomemos la fila, la matriz 2, 4, 1, 2 y la volvemos a la fila 2, a la fila 1 digo, la volvemos la fila 1 menos 2 veces la fila 2. Si hacemos eso, le restamos a la fila 1, 2, 4, 2 veces la fila 2. Entonces sería 2 menos 2, 0, y 4 menos 4, 0. Y aquí quedaría 1 y 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que para ahorrarnos el tener que volverla a la fila, multiplicarla por 2, después hacer la resta y después volverla a dividirla por 2, podemos hacer simplemente esto y restarlo por un múltiplo de alguna fila. Entonces eso también se puede hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Para todos fue claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, hable, pero hable un poquito más duro porque lo escuché muy pasito. Ah, ¿ahí me escucha? Sí, ya mejor. ¿Uno puede hacer operaciones, digamos, entre filas y columnas o eso no se puede? O sea, digamos, a la fila uno le sumo la columna 2 o algo así. No, eso no se puede hacer, solo operaciones entre filas. Ah, ok. Y, y la transpuesta tampoco es una operación elemental, entonces no pueden hacer nada con columnas, es todo con filas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Pues porque así están definidas las operaciones elementales. Ya vamos a ver un poquito es, por qué las definieron así cuando empecemos a trabajar esto con sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es como el objetivo pues, de hacer estas operaciones? O sea, ¿es como simplificar la matriz para que todo quede con ceros? ¿O para qué se hacen? Ya vamos a Es una continuar con para eso. quitarle inverso. ¿Listo? Ok.
Listo. Entonces, veo que tienen preguntas sobre lo que vamos a hablar ahora, entonces. No, eso no es, exacto, Carolina. Eso no es una operación elemental. Tal como están definidas, no lo es. ¿Listo? Listo. Entonces, continuemos. Entonces, les estaba diciendo lo de las operaciones elementales. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque existe algo que nos dice eh, que toda matriz se puede volver una matriz escalonada a través de operaciones elementales. Entonces, si hacemos... Profe, ¿lo puede volver un poco y tenerlo ahí un minuto, por favor? Vale, listo. Mientras voy hablando, lo tengo ahí para que terminen de copiar. Entonces, lo que les estaba diciendo es que esto lo hacemos con el objetivo de volver a cualquier matriz, la podemos volver una matriz escalonada. Entonces, hacemos operaciones elementales para volver a una matriz escalonada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Restar elementos para que se vuelvan cero y después dividir entre elementos para que se vuelvan unos. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces continuemos. Vamos a ver un ejemplo de cómo escalonar una matriz. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos esta matriz. ¿Listo? Entonces, claramente no está escalonada. No vemos ningún uno principal. Hay números distintos a uno como primer elemento no nulo de cada fila. Y pues no están a la derecha, o sea, mejor dicho, no es para nada una matriz de este tipo. Entonces, hay varias maneras en que podemos escalonarla. Por ejemplo, podemos convertir a la fila 2 en la fila 1. Entonces nos quedaría 2, 1, 0, 3, 2, 1, ¿cierto? Podemos restarle a la fila 2 eh, ¿qué número necesitamos para que 3 menos 2 por ese número nos dé 0? Pues el número sería, esto es para que tengan en cuenta cómo pueden determinar ese número, sería 2K, sería 3 medios, ¿cierto? Entonces multiplicamos por 3 medios a la fila 1 y la restamos. Entonces el resultado sería 2, 1, 0 porque no le hicimos ningún campeón a la primera fila, solo a la fila 2. Y luego 0 porque 2 por 3 medios daría 3,
¿cierto? Entonces 3 menos 3 da 0. 1 por 3 medios, sería 2 menos 1 por 3 medios, ¿cierto? Eso sería, 2 es 4 medios, eso sería un medio. Aquí un medio, y aquí 0 por, un medio, por 3 medios, pues da 0, y 1 menos 0, pues da 1. Entonces, este sería el primer paso. ¿Qué hicimos? Poner un 0 acá. ¿Listo? Ahora podemos, lo que tendríamos que hacer es poner unos como primer elemento, es volver a estos dos elementos unos principales. ¿Listo? Ah, gracias Carolina, que no había visto que habías puesto la respuesta ahí. ¿Listo? Entonces vamos a volver esos elementos unos principales. Podemos hacer dos operaciones al tiempo con tal de que solo afecten a una de las filas. Entonces podemos volver a la fila 1, un medio de la fila 1, y a la fila 2 podemos volverla dos veces la fila 2, ¿cierto? Tendríamos que esto nos daría 1, un medio, 0, 0 por 2 da 0, esto daría 1, esto daría 2. Entonces, una pregunta, ¿ya tenemos la matriz escalonada? Escalonada nada más, no escalonada reducida, sino escalonada. Listo. Entonces, vemos que sí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Si hay una fila de solo ceros, debe estar en la parte inferior. No hay fila de solo ceros, entonces la cumple porque pues no podemos probar que no la cumple. El primer elemento de cada fila es un 1. El primer elemento de esta fila es 1, el primer elemento de esta fila es 1, ¿cierto? Primer elemento no nulo. Este es el primer elemento nulo, este es el primer elemento no nulo. ¿Listo? Y por último, los unos están a la derecha de los unos de la fila anterior. Entonces, aquí está un 1 y el siguiente no está abajo, no está a la izquierda porque no hay espacio, sino está a la derecha. Entonces, lo cumple. ¿Listo? Entonces, volvimos a esa matriz escalonada. Pero fíjense que hay otras maneras de hacerlo. Tomemos otra vez la matriz. 3, 2, 1. Y 2, 1, 0. ¿Listo? Podemos hacer esto. Volvemos a la fila 3, digo a la fila 1. La volvemos un tercio de la fila 1, ¿cierto? Eso nos daría 1, 2 tercios, un tercio, ¿cierto? Aquí 2, 1, 0. Y ahora hacemos la resta de la fila a la fila 2, la volvemos la fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿cierto? Eso nos daría, la primera fila se queda igual, 1, 2 tercios, un tercio, y aquí nos quedaría 0, 4 tercios, 1 menos 4 tercios, 1 es 3 tercios, queda menos un tercio, y 0 menos 2 tercios, pues daría menos 2 tercios, ¿cierto? Y ya por último lo que haríamos es volver a la fila 2, la fila 2 por menos 3, ¿cierto? Y ya nos quedaría 1, 2 tercios, un tercio, 0, 1 y aquí 2. Y
y esta es otra forma escalonada de esa misma matriz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la forma escalonada no es única. Hay varias maneras de tener una matriz escalonada a través de operaciones elementales de fila. ¿Listo? En esta usamos 1, 2, 3 pasos. En esta usamos 1, 2, 3 pasos, pero pues aquí hicimos 2 operaciones. Entonces, digamos que hay distintas maneras de hacerlo, algunas son más eficientes que otras. ¿Listo? Hay algoritmos, digamos, maneras de hacerlo, pasos a seguir que siempre funcionan, pero pueden ser un poco largos, y hay otras maneras que, digamos, si uno ve la matriz, se da cuenta que pueden ser más rápidas, pero pues toca, digamos, pensarlas. ¿Listo? Pero, digamos, hay un algoritmo que sí permite hacerlo como ir a la fija, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, por favor, ustedes escalonen estas matrices. ¿Listo? Les doy 5 minutos para eso, ¿vale? Profe, buenos días. En la segunda fila es un 2 el número de la primera columna, de Sí, la es un 2. segunda matriz, un 2. Listo. Y esto un 7. Listo. ¿Cómo van, muchachos?
¿Ya pudieron escalonar ambas matrices? Listo. Entonces, ¿qué procedimiento usaron? Escriban en el chat qué operaciones fila utilizaron. ¿Listo? Las flechas las pueden hacer con un guión y el de más y menos. El mayor, digo, el mayor que. ¿Listo? Y ya con ese sí queda hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Si lo hacemos en la primera, la F2 menos 2F1, nos quedaría 1, 1, 1 y 1 menos 2, digo 2 menos 2 daría 0, 0 y 0, ¿cierto? Y aquí hacemos la misma operación, pues nos quedaría 1, 5, 6, 2 menos 1 por 2 da 2, entonces daría 0, 11 menos 5 por 2, 5 por 2 da 10, 11 menos 10 da 1, 7 menos 6 por 2, 6 por 2 da 12, menos 7 daría menos 5, y pues 0, 0, ¿listo? Y ahí está escalonada la matriz, ¿vale? Profe, una ¿Alguna? pregunta. Tengo Sí. una duda con la última. ¿No debería estar la última fila con solo ceros? ¿O con un uno funciona? Repasemos las condiciones. Entonces, la primera condición dice, si existe una fila de solo ceros, debe estar en la última posición, en las últimas posiciones, porque pueden haber varias. En este caso no existe. Si no existe, pues no afecta. Ah, ok, listo, profe. No, sí, ya entendí. Creía que siempre en todas las matrices debía haber un cero en la base. No, no, ya. Gracias, profe. Vale. Listo. ¿Para todos fue claro? Profe, una pregunta. Dime. ¿No faltaría un uno en la primera matriz de la segunda fila? Listo. Entonces volvamos a repasar las condiciones. La primera condición dice, si existe una fila de solo ceros, debe estar en la última posición. ¿Existe una fila de solo ceros? Sí. ¿Y está en la última posición? Sí. Listo. Ahora, para las filas que no tengan solo ceros, su primer elemento no nulo tiene que ser 1. Entonces solo hay una fila que no es nula y su primer elemento efectivamente es 1. La siguiente condición dice, si hay dos filas con unos consecutivas, pues la de la izquierda, la de arriba el 1 debe estar a la izquierda de la de abajo. Es decir, si tuviéramos otra fila con un 1, pues el 1 tendría que estar aquí o aquí, pero no tenemos otra fila, entonces pues no hay con qué comparar. Si no hay con qué comparar, pues también lo cumple, porque si no podemos comprobar que no se cumple, pues se cumple. ¿Listo? Entonces esta condición también se está cumpliendo. Y pues ahí tendríamos que esta matriz también está escalonada, ¿vale? Ah, listo, gracias, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿El objetivo es siempre volver la matriz triangular superior? Mm, ¿Esta matriz se puede volver triangular superior?
¿No es cierto? Porque una matriz triangular superior tiene que ser cuadrada. Nosotros en ningún momento hemos establecido que el sistema tenga que ser cuadrado. O bueno, que la matriz que es con la que trabajamos, dijimos, fíjense que todo lo pusimos para matrices M por N. ¿Bien? Esto y también la de matriz escalonada. Por tanto, no, nuestro objetivo no necesariamente es ese. Pero en algunos casos, las matrices cuadradas llegan a ser matrices escalonadas, o sea, las matrices escalonadas cuadradas llegan a ser matrices triangulares superiores, pero hay casos donde no. Por ejemplo, ¿qué operación se les ocurre para escalonar esa matriz? Se puede volver cero restándole dos veces la fila 1, ¿no? Correcto. Fíjense que si hacemos eso, nos queda esta matriz. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo es que cuando una matriz es cuadrada, de alguna manera vamos a llegar a una matriz triangular, pero solo si la matriz es cuadrada, si no es cuadrada, no. ¿Sí? Fíjense que los elementos por debajo de la diagonal en este caso sí son cero. Este también es cero, pero pues ese no nos afecta el análisis. ¿Listo? Pero eso solo pasa si la matriz es cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, pues no pasa eso mismo, ¿vale? Porque solo las matrices cuadradas pueden ser triangulares. ¿Listo? Listo. Entonces continuemos. ¿O hay otra pregunta? Pues, profe, eso de la matriz triangular, para que sea triangular, no todos los elementos de la diagonal tienen que ser uno. No. Una matriz triangular, en este caso triangular superior, es triangular superior si los elementos por debajo de la diagonal son ceros. Nada más. Ah, ok, listo, gracias. ¿Vale? Entonces, sí, sí. Si es cuadrada, siempre va a quedar triangular. ¿Listo? Porque fíjense que si es cuadrada, llamamos una matriz cuadrada de 3 por 3. Ahora, asumemos que la última fila tiene un 1. ¿Listo? O sea, no es nula. Entonces el 1 tendría que ir a la derecha del de la fila 2. Si la fila 2, si la fila 3 no es nula, la fila 2 tampoco puede ser nula, porque si fuera nula estaría en la última posición. Y de igual manera la fila 1 tampoco puede ser nula. Entonces, si esta matriz, si esta fila no es nula, entonces tiene que tener un 1. Y el 1 tiene que estar a la derecha del 1 de aquí. Y el 1 de aquí tiene que estar a la derecha del 1 de aquí. Entonces la única manera de que eso pase es que el 1 de aquí esté aquí, el 1 de aquí esté aquí y el 1 de aquí esté aquí. ¿Cierto? Porque si no, no hay manera de acomodarlos para que se cumplan las condiciones. Si fuera nula, pues no importa porque también los elementos por debajo de la diagonal serían 0. ¿Sí? También si fuera nula. Pero nos damos cuenta que sea o no
tengan filas nulas o no, pues los elementos por debajo de la diagonal siempre van a ser ceros si la matriz es cuadrada. ¿Vale? Profe, una pregunta. Si en la matriz hay dos filas total con solo ceros, ¿se dejarían en la fila 2 y en la fila 1? ¿En la fila 3, digo? Sí, exacto, se ponen uno abajo del otro, pues como ambas tienen ceros, no hay manera de diferenciarlas, entonces no podríamos decir este va arriba de la otra, porque igual solo tienen ceros, entonces pues daría igual. ¿Listo? Entonces pone simplemente los que tengan ceros abajo. Si son dos, entonces dos filas para de ceros, las dos últimas. Si son tres, las Listo, tres profe. últimas y así sucesivamente. ¿Listo? Gracias. Listo, entonces continuemos. Entonces continuamos con el método de eliminación de Gauss. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces se puede, sirve para resolver un sistema de ecuaciones lineal de la forma AX igual a B. Entonces lo primero que se hace es considerar una matriz aumentada. La matriz aumentada es la matriz A y se pone una rayita, unos guioncitos para aumentar también el vector B. ¿Listo? Y se reduce a su forma escalonada esa matriz aumentada mediante operaciones elementales. Y ya por último, cuando ya tengamos la matriz escalonada, pues simplemente podemos hacer reemplazos e ir encontrando los valores de las variables. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la que solo podemos hacer operaciones filas. Fíjense, si esto lo vamos a usar para resolver ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces la matriz escalonada aumentada sería esta. ¿Listo? Entonces, al hacer una operación fila, estamos haciendo una resta entre este X y este X, este Y y este Y, y este 1 y este 1. O bueno, esta constante y esta constante. ¿Sí? Entonces, por eso podemos hacer operaciones filas, porque a X le podemos quitar algo de X, a Y le podemos quitar algo de Y, a una constante le podemos quitar algo de una constante. Pero lo que no podemos hacer es quitarle a X, Y. O sea, no podemos restarle a S2, S3, porque pues es distinto. O sea, no, ahí sí es lo que dicen, estamos restando peras con manzanas. Entonces, no podemos cambiar el coeficiente de aquí restando X y Y, porque pues son unidades distintas. No sabemos qué cantidad es cada uno, entonces esas operaciones no se pueden hacer. Por eso no podemos restar los coeficientes entre columnas, sino solo podemos hacerlo entre filas. Solo podemos hacerlo con la misma variable. Entonces aquí X con X y Y con Y. También por eso no podemos cambiar las columnas de posición, pues porque eso podría confundir la ecuación que teníamos originalmente. ¿Listo? Entonces, ahí se responde una de las preguntas que habían hecho, que por qué solo operaciones fila. ¿Para quién la había hecho? Que no recuerdo quién es. ¿Quedó claro por qué solo se pueden hacer operaciones fila y no operaciones columna? Listo. Entonces, bueno, estamos viendo lo de que se puede usar, el método de eliminación de Gauss sirve para encontrar soluciones a este tipo de sistemas. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer operaciones transformando este
Este símbolo de aquí significa que la matriz es similar. Entonces, al hacer operaciones elementales no quedamos con la misma matriz, pero quedamos con una matriz similar. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar una matriz en una matriz similar, así sucesivamente hasta llegar a una matriz escalonada. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo para este ejemplo que teníamos aquí. Entonces, queremos volver a esta matriz escalonada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1. Entonces, les voy a enseñar, digamos, un método que siempre funciona. ¿Listo? Entonces, el primer paso es poner un 1 en la primera fila. Entonces, el primer paso es convertir a la fila 1 en un medio de la fila 1. Entonces, eso nos daría 1, 3 medios, un medio. 3, 1. ¿Listo? El siguiente paso es poner un 0 aquí. Entonces, para eso, a la fila 2 le restamos 3 veces la fila 1. ¿Cierto? Si hacemos eso nos quedaría 1, 3 medios, un medio. Y aquí 0. 3 medios por 3 daría 9 medios. Y 1 menos 9 medios daría 1 es 2 medios, digo. Entonces daría menos 7 medios. ¿Cierto? Y 1 menos 3 medios, eso sí daría menos un medio. ¿Listo? Y ya por último, tendríamos que volver a la fila 2, poner un 1 aquí, para que terminarla de escalonar. Entonces, para poner a un 1 ahí, convertimos a la fila 2 en menos 2 séptimos la fila 2. Y eso nos daría 1, 3 medios, un medio, 0, 1 y el 2 menos 2 séptimos por menos un medio. Se cancela el 2, se cancela el menos y queda un séptimo. ¿Listo? Luego de hacer, fíjense que allá tenemos la matriz escalonada. Tenemos un 1 en la primera fila, tenemos un 1 a la derecha en la segunda fila, tenemos un 0 por debajo del 1, tenemos la matriz escalonada. Ahora volvemos otra vez esto en el sistema. Entonces el sistema original era 2x más 3y igual a 1 y 3x más y igual a 1. El sistema ahora es x más 3 medios de y igual a un medio y 1 por y pues da y igual a un séptimo. ¿Listo? Entonces ya tenemos y igual a un séptimo, simplemente reemplazamos en la ecuación anterior y nos daría x más 3 medios por un séptimo igual a un medio. 3 medios por un séptimo daría 3 catorceavos, x más 3 catorceavos igual a un medio. Pasamos a restar y nos daría que x es igual a un medio menos 3 catorceavos y catorceavos. ¿No? Multiplicamos por 7 arriba abajo al un medio, entonces daría 7 catorceavos menos 3 catorceavos, eso da 4 catorceavos. Y simplificando daría 2 séptimos. Entonces tendríamos que y menos 2 séptimos, ¿no? Ah, no, 2 séptimos, sí, efectivamente 2 séptimos, sí. Entonces tendríamos que y es igual a un séptimo y x es igual a 2 séptimos. ¿Listo? Entonces, un séptimo por 2
daría 2 séptimos, no, 2 séptimos por 2 daría 4 séptimos, más 3 séptimos daría 7 séptimos, entonces se cumple la primera condición. Y ahora, 2 séptimos por 3 daría 3 séptimos, más un séptimo daría también 1. Entonces se cumple la segunda. ¿Listo? Entonces ese es el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones por el método de Gauss. ¿Listo? ¿Todos los pasos fueron claros o alguno se perdió en algún momento? La última parte fue simplemente reemplazar aquí las respuestas. Entonces daría 2 por 2 séptimos, que eso era lo que valió x, más 3 por un séptimo. Entonces esto daría 2 por 2 da 4 séptimos, 3 por 1 da 3 séptimos, 4 séptimos más 3 séptimos da 7 séptimos y 7 séptimos es 1. Entonces esta se cumple. Ahora esta, 3 por 2 séptimos más un séptimo. 3 por 2 da 6, más 1, 7. 7 séptimos, entonces también da 1. Entonces, este también. ¿Listo? Ah, lo anterior a eso. Vale, ya lo miro. No es necesario hacer la comprobación, pero pues pueden haberse equivocado, entonces siempre es bueno rectificar que no hayan hecho ninguna operación mal. ¿Listo? Si se refieren a esto, ay, perdón, a esto, de aquí, lo que hice fue volver la matriz otra vez en un sistema de ecuaciones. Y del sistema de ecuaciones ya tenemos despejado el último término. Fíjense que si hay una matriz escalonada, siempre, pues, lo más probable es que haya un término despejado. ¿Listo? Si no, pues se puede despejar fácilmente, pero lo más probable es que haya un término despejado. Porque pues vamos a tener un 1, entonces nos va a quedar solo la variable y nos va a quedar un séptimo, entonces ya tenemos pues la solución. ¿Listo? Entonces tendríamos 1 igual a un séptimo. Entonces y igual a un séptimo, ¿cierto? Y reemplazamos ese un séptimo aquí y con eso despejamos x. ¿Listo? Eso era lo que querías ver, Lady y María Paula. Les doy un minutico para que terminen de copiar.
Listo. Ahora, el método de eliminación de Gauss-Jordan es parecido al de Gauss, solo que ya no queremos llegar a la forma escalonada, sino a la forma escalonada reducida. Es decir, por ejemplo, para este ejemplo que tenemos aquí, tendríamos que volver a también un 0, ¿cierto? Porque ahí hay un 1 principal, entonces los demás elementos en la columna tendrían que ser 0. Para eso podríamos restarle a la fila 1 3/2 de la fila 2 y ya pues tendríamos ese 0 ahí. ¿Listo? Ese es el método de Gauss-Jordan. Fíjese que si lo hacemos por el método de Gauss-Jordan vamos a llegar ya a los valores despejados cuando volvamos otra vez eso en un sistema. ¿Cierto? Porque van a haber solo unos, no van a haber ceros que acompañen y pues va a ser mucho más fácil. Pero pues es elección suyo cuál usar. Por lo general yo siempre uso el de Gauss, pero pues pueden usar también el de Gauss-Jordan. ¿Listo? Listo. Entonces, por favor, entonces por favor ustedes resuelvan este sistema, ¿vale? Perdón, aquí no es esto, sino es... Así, ¿listo? Por el que ustedes prefieran. ¿Listo? Si quieren hacerlo por Gauss o por Gauss-Jordan, es su elección, ¿vale?
Listo. Cuando acabe me dicen cuánto les dio esos valores, cuánto les dio X, cuánto les dio Y, cuánto les dio Z, ¿vale? No, una fila no se puede restar por sí misma. ¿Listo? Correcto, exacto. Lo que dice Adrián.
¿Alguno ya tiene valores para X, Y, Z? Uy. Ok. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, esperen un momento. Listo. Entonces, lo primero es pues hacer la matriz escalonada, ¿no? Entonces la matriz escalonada en este caso sería 1, 2, 4, 7, 2, 4, menos 1, menos 4 y 1, 1, 1, un mes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra matriz escalonada. El siguiente paso sería tratar de poner un 1 en la primera fila, ¿cierto? Pero pues eso ya lo tenemos, entonces lo que seguiría, pues poner ceros tanto aquí como aquí, ¿vale? Listo, Andrea sí llegó a la solución correcta, pero bueno, vamos a ver cómo llegar ahí, ¿listo? Entonces, tendríamos que restarle a la fila 2 veces la fila 1 y a la fila 3 la fila 1 una vez, ¿cierto? Al hacer eso, nos queda, bueno, la primera fila se mantiene igual. Y ahora nos quedaría la fila 2 menos 2 veces la fila 1. 2 menos 1 por 2 daría 0, ¿cierto? 4 menos 2 por 2 daría 0, porque es 4 menos 4. Y menos 1 menos 4 por 2, menos 4 por 2 daría menos 8, y menos 1 entonces esto daría menos 9, ¿cierto? Y por último sería menos 4 menos 7 por 2. 7 por 2 da 14 y menos 4 daría menos 18, ¿cierto? Listo. Ahora, la fila 3 menos la fila 1. 1 menos 1 da 0. 2, 1 menos 2 daría menos 1.
4, 1 menos 4 daría menos 3. Y 1/2 menos 7. 7 es 14 medios, entonces daría menos 13 medios, ¿cierto? Listo. Sí, a ver, 1/2 menos 7. 7 es 14 medios, entonces daría menos 13 medios. Sí. Listo, entonces tendríamos aquí menos 13 medios. ¿Listo? No, dos filas no se pueden multiplicar para la pregunta de Adrián. No. ¿Vale? Ahora, fíjense que aquí podríamos poner aquí un 0 y tratar de poner aquí un 1. Pero pues podemos ahorrarnos un paso si simplemente cambiamos la fila 2 por la fila 3. Nos quedaría la primera fila igual. La segunda fila sería 0, menos 1, menos 3 y menos 13 medios. Y la tercera fila sería 0, 0 y menos 9. Y aquí menos 18. ¿Listo? Y ahora ponemos aquí un 1 y aquí un 1. Aquí ya tenemos el menos 1, pues es casi un 1. Entonces a la fila 2 la convertimos en menos 1 por la fila 2. Y a la fila 3 la convertimos en la fila 3 sobre, o por, más bien, por menos un noveno. ¿Cierto? Al hacer esto, pues la primera fila nos va a quedar igual. 1, 2, 4, 7. La segunda fila nos va a quedar 0, 1, 3 y 13 medios. Y la tercera fila nos va a quedar 0, 0, 1 y 2. ¿Cierto? ¿En qué es que el indicador de la fila no me deja? Ya. ¿Listo? Entonces, pues ya tendríamos pues la solución del sistema. Simplemente podemos reemplazar esto en el sistema de ecuaciones. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría el siguiente sistema. X más 2y más 4z igual a 7. Y más 3z igual a 13 medios. Y z igual a 2. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a hacer los despejes. Entonces, para hacer los despejes, entonces ya tenemos z, entonces tenemos que y más 3 por 2 daría 6, igual a 13 medios. Pasamos a restar el 6 y nos daría y es igual a 13 medios menos 6. 6 es 12 medios, entonces 13 medios menos 12 medios, eso es igual a 1 medio. Entonces ya tenemos y. Y nos queda que x más 1 medio por 2 más 4 por 2 es igual a 7. ¿Cierto? 2 por 1 medio nos daría 1. Y 4 por 2 nos da 8. Eso da 9. Entonces nos daría que x es igual a 7 menos 9. O sea, x es igual a menos 2. Y ya tendríamos la solución a ese sistema, que es la que
Andrea y Gabriela habían puesto anteriormente. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sobre el procedimiento. Listo. Entonces yo creo que podemos dejar así por hoy y la próxima clase ya empezaríamos a mirar consistencia e inconsistencia, pues miraríamos otros ejemplos y miraríamos consistencia e inconsistencia de sistemas, cuando tiene solución, cuando no tiene solución, cuando tiene infinitas y ese tipo de problemas que son más interesantes. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Me queda aquí un momentico por si alguno tiene otra pregunta y pues ya terminamos la clase, ¿vale? Voy a dejar de grabar.